el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a entrevistar a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Se presentaron objeciones contra 6 de ellos y ya se ve por dónde va la cosa. Sobre algunos de ellos se presentaron objeciones por su militancia política. Y ha dicho el secretario del Consejo de la Magistratura, Fran Soto, que esas objeciones fueron rechazadas. No, y que fueron débiles. Que fueron débiles los argumentos. Militancia política es débil, claro. Quien lo está diciendo es del Comité Central del PLD. Salió del Comité Central a ser juez de la Suprema Corte de Justicia para garantizar a dirigentes de ese partido que fueran sometidos por actos de corrupción. Entonces, obviamente que a él le va a parecer débil cualquier objeción por política, porque él es un político que ahora es juez de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí están sus decisiones, ¿verdad? A favor de Félix Bautista, de Víctor Díaz Rúa. Entonces, claro, los jueces que hay ahora son de Leonel Fernández. Los que se vaya nombrando este Consejo de la Magistratura serán de Danilo Medina. Y fíjense cómo los mismos agentes se mueven bien entre los dos. Es una pena. Por cierto, que me sorprendió mucho ver que entre los objetados está la magistrada Alba Bert. ¿Qué le podrán objetar? Decía Josefa Castillo que en ese caso, eso es una de las objeciones que es un poco difusa, se trata de un caso de hace 20 años, ella no profundizó tampoco a la hora de dar la explicación, lo veíamos hace un momento, en el que el nombre de la magistrada aparecía mal escrito relacionado con un caso que fue cuestionado. Pero ella misma en esas declaraciones, no sé si podemos ponerla en queue para que lo escuchemos y nos avisan, no se profundizaba y ella entendía que en ese, como en los otros casos, Josefa Castillo decía que debieron profundizar más en el expediente de esas personas para aclarar situaciones. ¿Podemos escucharlo, ese pedacito? Aguas Vivas. Bueno, mira, puedo decir lo siguiente. Ella fue cuestionada por intereses de personas que andaban hace tiempo, no sé si es el mismo caso, que andaban detrás de terrenos del Estado. Porque ella le ha parado el coche a muchos que han querido apropiarse de terrenos del Estado. Y es la magistrada que hizo un proceso ejemplar con una sentencia que es para impartir cátedras en la universidad en materia de derecho inmobiliario, para rescatar a Bahía de las Águilas para el Estado Dominicano. Bueno, una juez honesta. Eso es lo que se conoce de ella, su honestidad y su preparación y su capacidad. Eso es lo que se conoce. Uchi, a ver. Por eso creo que tiene escasa posibilidad de ser juez de la Suprema, del Tribunal Constitucional. Vamos a ver, yo creo que ser político, o tener militancia política, o ser simpatizante de un partido político, no es igual a ser corrupto, ¿ok? No es lo mismo. Al igual que podemos decir que hay mucha gente que no es política, que puede ser corrupta. Dicho eso, en el caso de las altas cortes en la República Dominicana, la experiencia que hemos tenido es que la militancia político-partidaria ha facilitado que gente vinculada al poder político no resulte ni siquiera juzgada en los tribunales de nuestro país, porque han pesado más los vínculos políticos partidarios que las acciones que probablemente cometieron esos funcionarios y exfuncionarios corruptos. Yo creo que esa aclaración es importante. En adición a eso, también hay que decir que
Es cierto que a la hora de establecerse los criterios para la selección de los miembros de las altas cortes, en ningún punto dice que usted no puede ser militante de una organización política, pero la experiencia, que es lo que acaba de mencionar Uchi hace un momento, nos dice que es importante desvincular de las organizaciones políticas a los miembros de las altas cortes. Ahora, esa es una decisión que debemos adoptar como sociedad. O queremos gente que no tenga una militancia política activa, por lo menos, y se ha hablado en muchas ocasiones de un plazo de por lo menos en los últimos 5 años, fuera de las altas cortes, o no nos importa. Y lo digo porque hay, por ejemplo, dentro de los objetados hay 2 casos que podemos, a los que podemos referirnos de manera muy clara. Máximo Ariztí Caraballo fue fiscal, fue miembro del Partido Revolucionario Moderno, y en el 2016 aparecen fotos, porque yo quiero saber qué tipo de pruebas de vínculos políticos se necesitan más que lo que aparece en un medio de comunicación, fotos de él levantando la mano y siendo nombrado por el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, en el momento en que se pasa hacia las filas, otra vez PRD juramenta a Máximo Ariztí Caraballo y otros dirigentes más que se van del PRM. Esa nota es de enero del 2016. Eso está muy claro. Si llega a sus manos algo, por ejemplo, sobre el caso de los 3 brazos, ¿él tiene vínculos a través del PRD? Bueno, está el caso de José Alejandro Ayuso, reconocido jurista de nuestro país. ¿Podemos decir que Ayuso es una persona que no es seria? No tenemos razones para decir que no lo es. Si se va a cuestionar el tema del vínculo político, para nadie es un secreto que en el 2015 más o menos, un grupo de profesionales de este país, algunos de los cuales estaban vinculados al PRD, como en el caso de José Alejandro Ayuso, persona por la que tenemos incluso cierta estima, se pasó junto con... no cierta estima, mucha estima, y es un hombre honrado. Es conocido ahora, como un gran ese jurista. no es el tema. Exacto, entonces, Ayuso ha sido cuestionado por varias organizaciones. ¿Por qué? Porque él, junto con otros profesionales como Fabricio Gómez Mazara, encabezó un movimiento que se pasó de las filas del PRD a formar parte o apoyar la reelección de Danilo Medina, y ese movimiento se llamó Decisión Profesional. Por eso hice la aclaración hace un momento. O importa que tengan militancia política o no importa. Una vez se decida que para estos casos no importa que haya una militancia política activa reciente, entonces tampoco tendremos razones para cuestionar los vínculos políticos de otros miembros del Tribunal Constitucional que hoy en día están ahí, como Milton Ray Guevara, el mismo Vergés Quesale, todas esas personas que en su momento fueron cuestionadas por esa razón. Ahora, insisto, esa es una decisión que debemos tomar como sociedad, y el Consejo Nacional de la Magistratura al final es el que tiene que tomar la decisión de si eso importa o si se espera que haya una nueva, digamos, una nueva evaluación en un periodo suficiente como para que esas personas ya estén desvinculadas totalmente de la militancia política. Pero insisto en que al final de cuentas el Consejo Nacional de la Magistratura tiene en sus manos la decisión de que esto importe o no importe, porque vemos también en la sociedad civil que hay una indecisión con relación a este tema, precisamente porque dentro de los que se están postulando hay personas que gozan del aprecio de un sector importante de la sociedad. ¿Es eso lo que pasa? Mira, nadie, porque se ha tratado de confundir a la gente, siempre hay gente tratando de confundir, que no puede haber nadie completamente limpio de simpatía política. Nadie ha hablado de eso. Se ha hablado de militancia, porque la militancia crea compromisos. Porque si no, preguntémonos, ¿por qué entonces nombraron a todos esos políticos en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral, en la Junta Central Electoral, en la Cámara de Cuentas? ¿Por qué? ¿Por qué no nombraron, por ejemplo, artistas plásticos? No, militantes políticos. ¿Para qué? Para lo que hemos visto, porque aquí se habla como si todos los dominicanos tuviéramos
mirando para arriba, chupándonos el dedo y rascándonos la barriga. Como que somos unos tontos todos, que no entendemos y que no vemos, ni sentimos, ni pensamos. Pero para eso es que nombran militantes políticos, y lo que se está planteando, ahí se está postulando militantes políticos, y dice un militante político que es juez de la Suprema Corte de Justicia, que eso no es nada, que eso no tiene ninguna importancia. Pero ahí están las decisiones de ese mismo juez que dice que ser político y juez no es nada. Ahí están. De manera que esto es insistir en ese retroceso criminal de la sociedad dominicana. Criminal. Porque es escandaloso el hecho de un presidente cambiar la Constitución y darse él el voto decisivo y romper a poner a toda su gente, hasta los de más confianza, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ayer cuestionaban en tuit que en qué está el caso, el proceso de los jueces que tenían una mafia vendiendo sentencias, con pruebas y confesiones. ¿Qué pasa con ese caso? Que si ese caso llega a una audiencia oral pública y contradictoria, pueden caerse precandidaturas. Eso es lo que pasa. Por eso no va. Ese caso no va. A pesar de que ya son convictos y confesos de vender libertades a criminales, a culpables de hechos de sangre. ¿Ok? 350,000 pesos en un bolso, llevado a la Suprema, contado por el presidente de la Suprema Corte, fotografiado, vuelto a poner y después lléveselo otra vez, el cuerpo del delito. Entonces, cuando un presidente de una Suprema devuelve el cuerpo del delito, 350,000 pesos pagados para la libertad de un acusado de crímenes de sangre, ya no hay que pensar mucho para saber qué es lo que hay detrás de esa mafia, quién la protegía. Entonces, campantes, mondos y lirondos nos dicen hoy, no, pero ser político no es nada para ser juez, eso no importa. Aquí hace falta un cambio radical. Cuando digo radical, es que no se parezca, con partidos que no se parezcan al que está, porque hay demasiados que se parecen. Entonces ahora no solamente estamos postulando a los militantes políticos del partido de gobierno, sino a los que eran de otro partido y se pasaron al de gobierno también, que tienen derecho a cambiar de partido, sí lo tienen. Ahora, no se está haciendo nada para mejorar la sociedad dominicana y sobre todo el órgano por excelencia para la convivencia de los integrantes de una sociedad, que es la justicia. Qué pena que tenemos gobernantes así, que hemos tenido y tenemos y probablemente tendremos, porque a todo esto, los dos últimos gobernantes que han politizado la justicia son ambos dos de las opciones más fuertes que hay. Así es la cosa. Bueno, estaremos pendientes de ese proceso de selección de los jueces del Tribunal Constitucional. A partir de mañana a las 10 de la mañana, el Consejo Nacional de la Magistratura, va a comenzar a hacer las entrevistas que serán transmitidas en vivo a través de varios medios de comunicación para que la población pueda ver el proceso de entrevistas. Un dato que llamó la atención es que la oposición, el partido de oposición que está presente en el Consejo Nacional de la Magistratura, representado por Josefa Castillo y por José Ignacio Paliza, denunció o indicó que no se aceptó que las preguntas fueran de carácter aleatorio. Es como si lo que se entiende es que las preguntas están preseleccionadas, aunque se va a dejar abierta la posibilidad de que cualquier miembro del Consejo
pueda hacer preguntas con relación a las razones por las cuales estas 6 personas, que fueron 6, estamos hablando de Alba Bird, la jueza Alba Bird, Yocauris Morales Castillo, Blaury Alcántara, que renunció de la Junta Central Electoral en el 2010 por un caso en el que había sido suspendido por la Cámara Administrativa tras una objeción del PRD. Me imagino que por ahí tiene que venir la objeción de su caso. Él renunció a la Junta negando las acusaciones que se le estaban haciendo en el momento. Está objetado José Alejandro Ayuso, lo mencionamos, Luis Yepes Zuncar, Máximo Aristi Caraballo y según lo que indicó el secretario del Consejo, también a Cristóbal Rodríguez lo objetaron fuera de plazo, razón por la cual la objeción no fue admitida. Entonces, se ha dicho que los miembros del Consejo podrán hacer preguntas relacionadas con los motivos de esa objeción, establecidos en esa objeción presentada, y que no se admitió que las preguntas fueran de carácter aleatorio, en un proceso en el que se supone que se está haciendo una evaluación y que no deberían estar preestablecidas las preguntas. E incluso en la medida en que un candidato va respondiendo, se supone que pueden surgir dudas, cuestionamientos por parte de los miembros del Consejo. Vamos a ver, creo que el periodo es de alrededor de 20 a 25 minutos para cada uno de los aspirantes. Eso es lo que hay. Tenemos que hacer la pausa, Uche. Es bueno que queden puestos en YouTube todos los casos, todas las entrevistas. Sí, que queden pues para que cualquiera la pueda consultar después. Y en la página del Consejo suelen colocarla también. Sí. Vamos.